Bueno, en los últimos días aquí en la Ciudad de México ha habido decisiones importantes de cambio de nomenclaturas de avenidas, de calles, también la sustitución de ciertas estatuas que estaban en la vía pública. En fin, se está tratando de reinterpretar la historia desde el oficialismo, desde el gobierno, y es un debate muy interesante. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debería de hacerse? Para tal efecto, hace unos días entrevisté al historiador Carlos Illades. Le presento a continuación esta entrevista. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Pues, ¿cómo ves? Eh, Mira, como lo acabas de señalar, es común que lo hagan los gobiernos. La cosa es si lo hacen bien o lo hacen mal, o descomponen más un relato histórico. En Ujú. este caso, en realidad no tiene mucho de nuevo. Es la reconstrucción del relato liberal acerca de la historia de México. Es decir, el relato liberal decimonónico que planteaba que la independencia liberó a los indígenas como si fueran una nación única Ujú. del dominio español. Entonces, yo veo un énfasis muy marcado en esto. Y por otro lado, yo creo que debe haber, digamos, una perspectiva estructurada acerca de lo que se quiere de la historia y de la manera como contarla para ver qué se quita y qué se pone. Si es más o menos al bote pronto, me parece un desacierto. Un desacierto. A ver, eh, la verdad te tengo que decir que el tema de Cristóbal Colón en particular sé que ha generado mucha controversia en toda América, incluyendo Estados Unidos. ¿Tú qué opinas sobre este tema del llamado descubridor de América? Porque ya hasta se pone en entredicho si hay que llamarle descubridor de América a Cristóbal Colón, ¿no? Sí, mira, por un lado ya se puso en entredicho eso desde hace muchísimo tiempo. Ujú. Entre otras cosas, pues hay un clásico de la historiografía mexicana, La invención de América, Sí, de Edmundo Gorman, pues gran, que gran ensayo. debate y Ujú, plantea y eso lo hizo ujú, hace 60 años más o menos. ujú. Mira, a mí eso me parece justificado si estuviera detrás un movimiento social con legitimidad, digamos, que lo reclamara. O sea, en el caso de los Estados Unidos que quiten las estatuas del general Grant, bueno, me parece legítimo cuando están movilizados los Ujú, afrodescendientes por cosas que le están ocurriendo ujú. ahora. Cuando en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, quitaron o derribaron la estructura, la escultura, perdón, de Diego de Mazariegos, pues también me Ujú, parece justificado, pues son los indígenas. ujú, Aquí me parece que es una decisión meramente estatal, o sea, no hay una justificación, digamos, detrás en términos de que haya sectores que lo reclamen para quitar esta estatua. Y ahí me preocupa porque en algún momento cuando cambie el gobierno, pues a otros les puede molestar la estatua de Cuauhtémoc, ¿no? ujú. Entonces, pues también habría que quitarla después porque habrá otros grupos que piensan pues, que no tiene un papel relevante, digamos, en la historia. Entonces, a mí me parece un desacierto. Es que, fíjate, Además, sí, adelante, adelante, sí, Carlos. además había una idea un poco más estructurada el año pasado Ujú. cuando surgió la demanda Sí, y era del propio INA. El INA planteaba que había que reconstruir el relato en términos como se había pensado a finales del siglo XIX. Esto es regresar a los indios, bueno, más bien por primera vez colocar, aunque era el plan en el siglo XIX, a ujú, los llamados indios verdes en, eh, en ujú, reforma, es ujú, decir, dando cuenta del pasado indígena, después vendría Colón y cerraría con el ángel de la independencia. Ahora la verdad queda algo muy raro, porque ujú, además la figura indígena que parece que se va a adoptar, pues está enteramente descontextualizada. Los, ujú,
digamos, cuando surgió la cultura olmeca, la primera gran civilización mesoamericana, Ujú. pues no existían ni los mexicas ni existía España. Sí, no, no. O sea, está situada, pues eso sí, la civilización en lo que ahora es Tabasco Ujú. y Veracruz, pero ni siquiera corresponde a la época. Entonces es introducir un anacronismo histórico. A ver, a mí lo que me parece, digo, este debate me parece fascinante por muchos aspectos, pero uno de ellos es que tanto una nación como México se tiene que reconciliar y aceptar su pasado. Y te lo pregunto porque, por ejemplo, en Francia yo veo estatuas de reyes que los republicanos no quitaron, o monumentos a Napoleón que los monárquicos no quitaron, en fin, como que hay un reconocimiento a que en ese país pasaron por distintos periodos de su historia y que hay que reconciliar, digamos, esos periodos de la historia, ¿no te parece? Sí, y no solo reconciliar, sino son Sí, los estratos del tiempo que van ujú, quedando en el pasado, incluso aunque sean conflictivos. sí, No sé, cerca del cementerio de Montmartre, pues está una calle dedicada a Joseph de Maistre, que era pues un ultraconservador, y ujú, sin embargo se conserva, se mantiene esa calle. ujú. Entonces, digo, si no se trata de Hitler o de Sí, personajes, claro, digamos, claro. abominables, Sí, sí, sí. uno entendería que hay que conservar. Por ejemplo, Ujú, incluso en los países socialistas, aunque quitaron un montón de estatuas y ujú, derribaron de Lenin, etcétera, pues tú vas a Berlín ujú. y todavía está la Marc Salé, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Ves en San Petersburgo, fuera de la estación de Finlandia, de la famosísima estación de Ujú, Finlandia, pues todavía la estatua de Lenin. ujú. Entonces, pues entiendo, para mí esto se vale, pero en coyunturas muy precisas, o sea, porque la historia no hay que dudar que se politiza, pero Claro. hacerlo como una decisión meramente estatal me parece que introduce más, como la estela de luz, ¿no? Sí, O claro. sea, cosas que no dicen nada Nada. Ujú. o anacrónicas, como sería ahora remontarnos a un pasado, pues casi de los orígenes de la civilización mesoamericana, pues que no tiene nada que ver ni siquiera con el mal llamado descubrimiento o la conquista, ¿no? Uno de los, te cuento que uno de los sitios ahorita que hablabas, que a mí se me hizo muy interesante, es las afueras de Budapest. Hay un cementerio de todas las estatuas del periodo de socialista que las fueron a arrumbar ahí. Y, y es interesantísimo ver, porque sí te hablan de lo que fue el periodo de la ocupación soviética en ese país, ¿no? Este, pero yo te quería preguntar, porque lo que veo es, en México es como, cómo reconciliar, déjame ponértelo así, el hecho de que este país es un país que viene de los pueblos originarios, desde luego los grupos indígenas que vivían en este país, pero que también llegaron los migrantes europeos. ¿Qué hacer al respecto? Claro, pues incorporar a todos. A Sí. algunos les gustarán estos, a otros les gustarán los otros, pero digamos, todos tienen derecho pues a honrar a los que consideran importantes, que ayudaron a fraguar la nación mexicana y que pues puede tener determinados grupos una relación particular con ellos. O sea, yo lo que creo es que deben coexistir en el espacio, porque si no lo que estamos es imponiendo, y sobre todo en una ciudad, y una ciudad tan rica en historia, pues una visión que ni siquiera, insisto, es nueva, es reeditar la visión liberal decimonónica con respecto a lo que es el pasado mexicano. Entonces, pues es desafortunado. En ese sentido, por ejemplo, ¿tú qué opinas, Carlos, de la figura de Hernán Cortés? Pues mira, entiendo que si está difícil con Cristóbal Colón, con Pues Hernán sí. Cortés, pues está imposible. Sí. Bueno, si todo es muy difícil o imposible, Porfirio Díaz, pues con Hernán Cortés está muy complicado. No, a mí se me hace que no se puede negar obviamente su importancia, no se puede negar el papel que cumplió, nos guste o no, en lo que después será Ujú. la historia de este país,
Entonces, pues yo creo que legítimamente en algún lugar, quizá no sería la mejor idea ponerlo en Reforma, pero en algún otro lado, quizá en Morelos, donde tenía su marquesado, pues algo que lo refiera de manera mucho más clara. Hijo, No, sí, sí. no. No, Sí, bueno, sí, no, acabamos haciendo barbaridades, sí. sí, al final del tema, como lo está haciendo el gobierno de la capital y el gobierno de la capital es parte de este proyecto de la Cuarta Transformación, pues lo hace con pues como hacen todos los gobiernos, ¿no? Con la, digamos, intención de cambiar la narrativa histórica para legitimar a este gobierno, ¿no? Ese es el punto, y la pregunta es si se vale eso históricamente o no, ¿no? Es que son dos registros distintos. Sí, O sea, en realidad se hace, ¿no? sí, Puede claro. ser que a los historiadores no nos guste, pero la política y la historia como un uso de la historia, un Ujú, uso político de la historia, están en todos lados y en distintos momentos. ujú. Acuérdate, por ejemplo, en la cantidad de calles en distintas entidades, incluida la Ciudad de México, que fueron bautizadas como Juan Pablo II. Sí. Ahora que está lo de el PAN y Vox, ¿no? Ujú. Entonces, pues todos han metido mano, pero Sí. algunos lo hacen mejor que otros, ¿no? Por cierto que en alrededor de la República hay varias calles, por lo menos calles, incluso en México, en la Ciudad de México hay una calle Coronel Porfirio Díaz, hay que decir, como que conmemorando la parte donde era bueno Porfirio Díaz, ¿no? Que es en la Revolución reformista, ¿no? No, por supuesto, y además pues es el gran héroe militar, Claro. él y Mariano Escobedo contra la intervención francesa. Ujú. Entonces, por eso se quedan en el Coronel, Así es. ahí Ujú. por el Parque Hundido, ¿no? Exactamente. Pero Ujú. digamos, ya recuperarlo como general, pues no. Entonces, sí son estas cosas que me parece que sí habría que resolver. E Ujú. incluso, insisto, aunque no nos guste a algunos o a otros, Ujú. creo que deberían estar en el espacio porque son los estratos del tiempo y la memoria de la ciudad y de las ciudades que no puedes cortar de tajo por decisiones, digamos, Así es. arbitrarias, poco justificadas. Pues te agradezco mucho, Carlos Illades, por esta reflexión. Tema fascinante, vamos a seguir en él. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Leo. Buenas noches. Buenas noches. Hasta acá la entrevista con Carlos Illades. Yo mañana lo espero en punto de las 10 de la noche. Nuestra edición de fin de semana, mañana es viernes, caray. Vamos a estar con María José Garrido, Jaime del Arenal y Alfredo Ávila hablando de la celebración de los 200 años del nacimiento de México como Estado independiente, una fecha muy importante. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la verdadera historia de la consumación de nuestra independencia? Así que yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.